Entonces, cada uno de estos tres pestañitas que tenemos en el lado izquierdo anclados, hace referencia a todos los datos que vayamos a tener aquí en el Power BI. En el primero, en el que dice informe, es prácticamente este lienzo en blanco en el que tenemos inicialmente, en el cual nosotros podemos crear visualizaciones. Esto de las visualizaciones viene mucho después, todavía no lo hacemos en este punto de visualizaciones, avanza mucho más adelante. La segunda, la que ven acá, la que dice datos, si ustedes le dan clic a esta parte de acá, prácticamente va a cambiar toda la sección del informe lo que teníamos. Y en la sección de datos, ustedes pueden ver las tablas que ustedes vayan a traer aquí a Power BI. Como ser en este caso, en la parte de campos, está marcado por defecto clientes. Entonces, esta sería la tabla de clientes, la que estamos viendo en este caso. Si ustedes marcan cualquiera de estas tablas que ven en el lado derecho, por ejemplo, pedidos o productos, observen que la tabla va a cambiar. Es decir, vamos a poder visualizar de esta manera las diferentes tablas. Acá vamos a tocar en unos momentos todo esto, de acá de los datos. Vamos a ver cómo se puede modificar algunas cosas acá, pero por el momento quiero que lo vean, pues solo por el momento. El tercero es el que se conoce como el modelo. Si ustedes le dan clic al tercero, prácticamente esto del modelo es prácticamente la unión o la relación que existe entre diferentes tablas. Ustedes por defecto les va a dar esta tabla de acá, esta tabla que estamos viendo en pantalla. Bueno, esta imagen, como lo ven en pantalla ustedes. Cada uno de estos de cuadros hace referencia a una tabla que tenemos nosotros cargado. Por ejemplo, tenemos facturas, tenemos pedidos, tenemos clientes y tenemos muchas más. Si ustedes revisan cualquiera de estas tablas y lo ubican en el lado derecho, van a poder encontrar que hace referencia directo a una tabla. Eso es muy importante. Con todo esto es lo que nosotros debemos manejar en Power BI. Estos tres, la parte de campos, prácticamente todo es eso lo que tendríamos que ver. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos estos tres campos que nosotros tenemos? Bueno, es muy importante que esto lo sepan, porque el modelo de datos o la creación de informes, todo eso, hace mucho referencia en el Power BI a utilizar diferentes fuentes de datos y hace referencia a utilizar ah, una especie de programación, si se podría decir así, que exista relación entre diferentes tablas. Tal vez ustedes han escuchado en algún momento de los UMLs. Esos UMLs es un lenguaje que te permite, bueno, es un algoritmo que se puede decir, el cual te permite tener relaciones entre tablas, sin necesidad de crear una mega tabla que lo tenga todo. Me explico un poco mejor. Supongamos que en el Excel, como comúnmente trabajamos la mayoría, ustedes querían hacer cualquier cosa, querían sacar un informe general, por decir así. Si ustedes querían hacer eso en el Excel, lo pueden hacer, pero en el Excel generalmente manejamos una tabla única, es decir, una tabla enorme donde tengamos muchas columnas, muchas filas, que tenga todos los datos y que se pueda manejar. Luego esa tabla la podemos convertir en una tabla dinámica y poder hacer todo el proceso, ¿verdad? Es generalmente lo que hacemos en Excel. Pero acá, en el Power BI, eso no es muy práctico, que digamos. Acá en Power BI y en cualquier otro programa que sea de manejo de análisis de datos, siempre les van a manejar los UMLs, es decir, tablas independientes que tienen diferente información, pero que se pueden conectar entre sí. Enseguida vamos a ver algo acerca de esa conexión, pero con eso quiero que ya lo tengan en cuenta. Entonces, es por eso que aquí siempre en Power BI vamos a manejar muchas tablas. Es muy raro que ustedes acá en Power BI solo manejen una sola tabla, muy raro. Entonces, dicho lo anterior, vamos a manejar más que todo en esta clase, la próxima y unas 2 clases más, la parte de datos y la parte de modelo de datos. Perfecto, hasta ahí. Entonces, eso sería más que todo un modelo de datos. Luego, en esta misma sección, vamos a ver un poco del DAX. Vamos a tocarlo más adelante, que es un DAX. Pero lo vamos a ver. Bien, para crear un modelo de datos,
Eh, Prácticamente hemos hecho un poquito la anterior clase. Bueno, hemos tocado, no hemos tocado muy profundidad, pero lo hemos tocado. Para crear un modelo de datos utilizamos el Power Pivot, que esto lo puede tener el Excel, o el Power Query, que sería su equivalente en el Power BI. Si ustedes se recuerdan, en el mismo Power BI, para entrar a una modificación, limpieza, extracción de datos, entrábamos a la parte de inicio y transformar datos, dando un pequeño repaso a lo que hemos hecho en la anterior clase. Si hacíamos este proceso, nosotros aquí podíamos modificar algo, podíamos realizar alguna operación acá. Acá prácticamente creamos nuestro modelo de datos, es decir, podemos crear tablas, no, bueno, no tablas, sino columnas, podemos modificar filas, podemos realizar alguna que otra operación más. Voy a cerrar porque no lo necesito, solo quería mostrarles. Entonces, para crear un modelo de datos, nosotros siempre vamos a fijarnos en un aspecto muy importante que eran los tipos de datos. La anterior clase veíamos que se podía cambiar los tipos de datos, algunos, no todos, se pueden cambiar, se pueden modificar, pero ahí. Luego, esto de las relaciones y campos claves. La anterior han visto un poco de la conexión entre tablas, pero hoy lo vamos a ver un poco más. Luego, las jerarquías. Esto lo vamos a ver igual el día de hoy. Y todo lo que viene acá del DAX lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, aquí está un poquito más del concepto del modelo de datos, lo que habíamos tocado prácticamente. Como aquí les dice, es un enfoque para integrar datos de múltiples tablas, construyendo de manera efectiva una base de datos relacional dentro de Power BI. Eso es lo que hace. Ahora, lo que les decía esta palabrita, lo que dice relacional. Si ustedes han manejado bases de datos, pero bases de datos reales, donde en una empresa siempre tengan un data warehouse, o es que tengan en una empresa un SQL por lo menos, dentro, aunque sea de manera interna en un servidor, deben conocer de que manejan datos relacionales. Muy pocos trabajan con datos no relacionales. También existe eso, por cierto. Pero en el Power BI más que todo se enfoca, y todos los programas de análisis de datos siempre se van a enfocar en datos relacionales. Es un concepto que viene más que todo de la parte de los datos, del análisis de datos, de la base de datos, cómo funciona. Y esto más que todo es la unión entre diferentes tablas, cómo existe convergencia, cardinalidad entre diferentes tablas. Pero es para su conocimiento eso también. Luego aquí dice, este modelo se visualiza con una colección de tablas que muestran campos, lo que habíamos mostrado hace un momento. Prácticamente es eso. Luego, se va creando importando los datos, lo que habíamos hecho en la anterior clase. Sería posible crear un modelo de una tabla única, que no es muy conveniente, pero se puede. Si se desea, puede contar con las características adicionales que ofrece, tales como conjunto de datos filtrados. Esto lo vamos a ver igual, se puede hacer esto de datos filtrados. Columnas calculadas, también es posible hacerlo. Campos calculados y algún índice de jerarquía, también es posible hacerlo. Muy bien, hasta ahí todo, perfecto. Aquí les habla un poquito más de modelo de datos. Vayamos bajando. Y acá, esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo les mostraba aquí en el Power BI, en la parte de modelo, que tenemos tablas. Tenemos estas tablas. Pero estas tablas ahorita no tienen ninguna conexión. No existe conexiones. Y esto es correcto, porque al final de cuentas no va a tener conexiones porque no las hemos puesto. En algún caso ya vienen cargados y traen de una misma base de datos, ya la conexión viene automática. Pero en la mayoría de casos siempre les van a dar así, tablas separadas que no tienen conexión alguna. Ahora, observen que acá, en esta imagen, en el modelo de datos, donde les mostraba hace un momento, existe una línea que une a las diferentes tablas. Si la pueden ver, esta línea blanca es una unión que existe entre relación de las tablas. Es por eso que se llama datos relacionales o relación entre tablas. Porque cada tabla, como hacíamos referencia, cada una de estos recuadros, tiene una conexión directa con otra tabla. Por eso es una relación, por eso viene la base de datos relacionales. Eso es más que todo para que ustedes lo vayan considerando. Ahora, lo vamos a hacer eso en un momento.
Aquí les hablo un poco de los tipos de datos. Lo vamos a ver en un momento igual eso. Aquí están los tipos de datos, lo vamos a ver un poquito más. Relación y campos claves, relación y campos claves, unos a muchos. Ya, enseguida lo mejor veamos un poco práctico para que no indaguemos tanto en conceptos que les puede ser un poco confusos. Así que vayamos siendo un poco prácticos. Ya, ahora, hasta este punto, hasta la parte de tipo de datos, que ha sido un poco de concepto más que todo, ¿tienen alguna consulta para poder hacer con la parte práctica? Ya, creo que no hay consultas, entonces sí podemos ingresar a la parte práctica. Todos, por favor, abran el archivo, si es que no lo han abierto aún, el archivo que se tiene acá de recursos laboratorio modelo EIT 0.pbix. Esta, por favor. Ábranlo, cosa que les dé prácticamente como yo, así que les aparezca esta misma pantalla. Ya. Ahora, quiero que vean lo primero que les ha dado, si es que les dio igual al mío, es que en la parte superior existe una línea amarilla. Esta línea amarilla es prácticamente una advertencia que me está lanzando el programa. ¿Qué es lo que dice? Me dice, tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado. Prácticamente lo que les está diciendo es un poco ambiguo, no se entiende muy bien, pero lo que les puedo dar, lo que un poquito algo más explicado, es de que nosotros al traer datos, ha sucedido algo, que la fuente de datos o la base de datos no las está pudiendo consultar de manera adecuada, que no las está pudiendo reconocer para hacer una modificación de datos, o es que sucede algún otro problema relacionado al origen de datos. Prácticamente es eso. Hay un error en el origen de datos. Lleguemos a eso. Ahora, quiero que vean algo. Nosotros en la parte de campos ya trajimos varias tablas, como ser clientes, clientes internacional, detalles pedido, empleados, factura, etc. Cada una de estas tablas, como han podido ver en la parte de acá de datos, se las puede ver. Es decir, si hacen clic a cualquiera de esas, se puede visualizar. Es decir, si existe esas tablas. No es de que no esté dañado, por decirlo de alguna manera, por decirlo así. O lo ven ustedes dañado, no es, ¿no ven? No es el caso, es decir, se puede ver las tablas. Entonces, ¿por qué me sale esta advertencia si hay un error en el origen de datos? ¿Por qué? Y esto les da de la siguiente manera, o lo pueden ver un poquito más específico si es que van a la parte de inicio y van a la parte de transformar datos. Pueden darle acá a transformar datos, cosa que entremos al Power Query. Esperemos a que cargue todo. Y ya, perfecto, ya cargado. Ahora observen que acá me da errores. Y si ustedes lo abren, les va a dar múltiples errores igual. En la anterior clase habíamos visto que en la parte de consultas, en la parte de acá, están las tablas, ¿no? O está la información que nosotros estamos trayendo. Entonces, en el anterior, en la acá, en la que voy a minimizar, aquí me decía, existen cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado. Y nosotros acá en el Power Query podemos ver que aquí existe consultas. Prácticamente son 13 consultas, las cuales no se han aplicado y por eso me está dando estos errores con las tablas de manera directa. Veamos un poco. Por ejemplo, aquí dice otras consultas. Clientes, si le dan clic a clientes, no les va a aparecer alguna tabla. Prácticamente está dañado, se puede decir. Detalles pedido, igualmente, dañado.
Productos, igualmente dañados. Es decir, todas las que tienen este símbolo de advertencia están dañados. ¿Qué pasa con transportistas? Si le doy clic a transportistas, igualmente está dañado. Salarios promedio, igualmente está dañado. Clientes internacionales, igualmente está dañado. Entonces, todas las tablas está dañada. Pero si está dañado acá en el Power Query, no se confundan, en el Power Query, ¿por qué no está dañado en el Power BI en la parte de acá? Donde yo puedo ver que existe ciertamente los datos. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna respuesta o algo? Ya. ¿Saben por qué les da esto? Es prácticamente por el origen donde ustedes tienen almacenados los datos. Voy a ir al Power Query en acá y en algunos van a ver que les sale este error. Miren acá, error inesperado. En la consulta del archivo ejemplo, data source, files y esto, ya. Aquí le dice no se encuentra la carpeta, es lo importante. No se encuentra la carpeta C, cursos manuales, educación IT, Power BI, clientes internacionales. Prácticamente acá, esta URL no es de mi computadora. Y a ustedes les debe aparecer esta misma dirección en este caso. Pero como no es de mi computadora y no es de su computadora, entonces no la va a reconocer. Porque al final de cuentas es una dirección inexistente dentro de nuestras computadoras. Si ustedes ven acá en mi caso, ¿no? En donde yo me encuentro, observen que mi URL es diferente. Aquí dice cursos Power BI, carpeta clase 3. Es muy diferente a esta ubicación. Eso es lo que me está causando este error. Ahora, ¿se puede subsanar este error? De cierta forma sí se puede subsanar este error. En algunos casos, no en todos, pero sí se puede subsanar. La forma correcta de subsanar es poder encontrar las tablas origen de datos, si eran archivos Excel, si eran archivos CSV, si eran archivos JSON o cualquier otro similar, sería de cargar estas mismas tablas desde el nuevo origen de datos. Y así se va a actualizar y se va a poder manejar datos acá en Power Query. Eso sería lo correcto que tendríamos que hacer. Acá en este momento no podemos cambiarlo, pues, porque no tenemos un origen directo de datos, solamente tenemos estos dos archivos, es decir, no existe otro origen de datos. Eso es lo que está pasando. Ahora, prácticamente ese es el problema, pero aquí sigue saliendo la duda, ¿por qué me da acá en el Power BI las tablas y los valores? ¿Y por qué no me sigue dando acá en el Power Query este error? Es decir, ¿por qué acá hay esa diferencia de errores? Y estamos hablando de un mismo programa, ¿no? O bueno, de un programa que vive dentro del otro programa. La verdad es de acá, lo que pasa es de que en el Power BI lo que hace es sacarse una copia. Eso ya les había comentado anteriormente. En el Power BI, acá dentro del Power BI, se saca una copia interna de los datos que tiene y se los guarda automáticamente dentro del Power BI. Pero es una copia que está viviendo dentro del Power BI. Es como si ustedes agarrarían datos de un Excel y lo copiaran a otro Excel y ese otro Excel lo guardan, ¿no? Con otro nombre, aunque sea. Es decir, va a seguir existiendo. Va a haber dos archivos Excel con la misma cantidad de datos, va a seguir existiendo. En cambio, el Power Query no hace eso. El Power Query agarra el origen de datos y los va manteniendo ese origen de datos para hacer sus lecturas, para manipular los datos, para realizar la limpieza de datos. De cierta forma lo conecta el Power Query al Power BI, pero el Power BI, cuando ya tú le aceptas de que los datos se han enviado o se han cargado, entonces el Power BI se saca la copia directamente y trabaja con la copia. Y en el Power Query, como existe otro campo, entonces, que incluso puede ser no actualizado, entonces no va a haber dificultad, como pueden observar. Es decir, acá pueden estar las tablas, pero no nos va a afectar en ningún caso porque el Power BI se ha sacado una copia. Eso es lo que está sucediendo internamente dentro de Power BI. Eso es un poquito mm, común que les pase. Muy común, yo diría, creo.
porque esto suele suceder en diferentes bases de datos que ustedes tengan. Puede ser que estén trabajando en diferentes áreas y a veces sin querer eliminan, por decir, un archivo Excel que era muy importante, pero tienen el Power BI. El Power BI va a seguir funcionando, pero sin ese archivo ustedes ya no van a poder realizar modificaciones a las tablas dentro del Power Query. Ya no van a poder hacer eso, porque el archivo origen ya no existe. Entonces es muy común que eso les pueda pasar. Suele suceder eso. Así que aquí en Power Query ahorita no puedo hacer ninguna modificación, así que lo voy a cerrar. Y voy a trabajar netamente en el Power BI. Este era un pequeño paréntesis que era importante, creo, hacerlo para que iniciar, ¿no?, con modelo de datos. Si tienen alguna consulta, me lo pueden decir, por favor. ¿Alguna consulta? Ya, creo que no hay ninguna consulta, así que vamos con el contenido, sí. Ahora, vamos a ver lo siguiente, lo que les decía ahora correspondientemente a esto, al modelo de datos. Dentro del modelo de datos o dentro del Power BI, igualmente podemos hacer modificaciones. Igualmente podemos hacer una limpieza de datos, por decir así. Y también se pueden modificar datos. La ventaja de trabajar netamente en Power BI es que es un poco más fácil sacar un proceso de datos que en el Power Query. En el Power Query es un poquito más complejo hacer algunas cosas que en el Power BI internamente. Y obviamente si hablamos de otro programa que es el Excel, es un poquito más, es casi similar el nivel de complejidad. Vamos a ir viendo eso, ¿por qué? Lo primero que quiero que vean es ir a la parte 2, donde dice datos, por favor. En la parte 2, datos. Y vamos a ir viendo las tablas como están. En este caso, ubíquense en la tabla clientes, por favor. Todos váyanse a esa tabla clientes. En esta tabla clientes tenemos aquí nuestros datos, como pueden observar. Aquí están los datos. Nosotros, en este caso, debemos ver de una manera diferente el tipo de dato el cual estamos trabajando. ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar. ¿Se puede hacer diferentes modificaciones? Sí, se las puede hacer diferentes modificaciones. Prácticamente podemos hacer todo lo que habíamos hecho antes en el Power Query, lo podemos hacer acá. Algo muy importante que nosotros queremos ver es prácticamente los datos a la forma de filtros y a la forma de cómo modificar los datos. Eso es prácticamente lo que nosotros queremos ver en este caso. Por ejemplo, si ustedes seleccionan cualquier columna, no importa, cualquier columna que ustedes quieran, por ejemplo esta de acá, esta columnita eh, automáticamente se va a habilitar una pestaña en el lado superior que dice herramientas de columnas. En estas herramientas de columnas solamente aparece cuando ustedes seleccionan una columna. Si ustedes se van, puede desaparecer prácticamente. Antes no había, si ustedes se dan cuenta, ahora ya existe. Ahora, al seleccionar toda una columna, les aparece en la parte superior algunas opciones diferentes a lo que habíamos visto en el Power Query, pero que relativamente es lo mismo que en el Power BI o lo que se puede hacer. Por ejemplo, acá en nombre, eh, la primera, vamos viendo etiqueta por etiqueta. En nombre pueden ustedes modificar el título del encabezado de toda la columna. Todo lo que tiene acá lo pueden modificar. Por ejemplo, aquí dice teléfono del trabajo. ¿Qué tal si yo solo le coloco teléfono en la parte superior y le doy enter? Observen que al querer dar enter, aquí me sale una ventanita que dice cambios pendientes. Aplicar o descartar cambios pendientes. Y vuelvo a intentarlo. Le voy a dar cerrar
En la parte superior, si le doy aplicar cambios pendientes, esperamos un momento, está cargando, no me lo va a permitir, como yo sabía, no me lo va a permitir ese cambio. Y ahora, ¿por qué no me está permitiendo este cambio? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no me ha permitido este cambio ahora? Yo ya aquí ya le cambié el nombre por teléfono, pero acá no me está permitiendo realizar ese cambio. Y eso sigue siendo por el origen de datos. Lamentablemente ese del origen de datos me está molestando. Porque si ustedes le dan aquí arriba en aplicar cambios, observen que les va a aparecer igual, el mismo error que nos aparecía antes. Por ejemplo, clientes internacionales, no se encuentra la carpeta, lo que ya habíamos visto antes. Cursos manuales, educación TIE, Power BI, esta ubicación no existe prácticamente. Entonces, por eso no me está dejando modificar datos. Vamos a ver enseguida un poquito más a detalle de esto. Para no desviarnos tanto, quiero que vean en acá, en la parte superior, que existe una opción que dice descartar cambios. Yo le voy a dar clic acá en descartar cambios. Y aquí me va a decir, ¿quiere descartar los cambios? Ha cambiado transformar archivos clientes internacionales, clientes internacionales. Le voy a dar en descartar. Espero un momento. Vuelvo a dar en descartar cambios. Creo que no me está queriendo aceptar. Ya, creo que no me está queriendo aceptar esa parte. Entonces, prácticamente sigue siendo por el origen de datos que no me quiere aceptar. Ya, vamos avanzando un poquito más. Luego de eso tenemos aquí arriba tipo de datos. Tipo de datos hace referencia al prácticamente qué tipo de dato vamos a manejar en una columna. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, por ejemplo, a ver, veamos una columna que sea esta, el ID, la primera columna. Si ustedes ven la columna del ID, están números. En números, en este caso aparece el número entero. Si ustedes le dan clic en el desplegable, van a poder ver que pueden modificar ese tipo de número. Y como les había indicado en la anterior clase, los números aquí se maneja ya un poquito más específico. Si quieren manejar decimales, fecha y hora, o texto, o valores binarios. Entonces aquí es un poco más específico los que te permite manejar el Power BI. Observen que acá ustedes pueden modificarlo si ustedes quieren. Pueden cambiarlo tal vez a número decimal, que no creo que me lo permita hacer porque, a ver, lo dejaremos en sí por el origen, tal vez no me deje hacerlo. Ah, no, sí me lo permitió eso. El nombre nomás me lo quiere modificar. Ya. Pero como pueden ver, lo he cambiado a número decimal. Ahora, puedo tal vez seleccionarlo y cambiarlo a, no sé, a fecha, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa si lo cambio eso a fecha? Y le doy en sí. Observen que me los ha modificado en fecha. Esos valores numéricos, que eran enteros, me los modificó en fecha. Obviamente la fecha acá lo he entendido de una manera muy diferente a lo que debería ser. Observen que está desde el año 1899 hasta no sé cuánto será. Entonces, ¿me lo ha convertido? Me lo ha convertido. ¿Me lo ha hecho de una manera fácil? Sí, me lo ha hecho de una manera fácil. Pero aquí tal vez ustedes vean un pequeño inconveniente, que si ustedes se han dado cuenta ha aparecido en mi pantalla. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero seleccionar y volver a un tipo entero, a número entero? Observen lo que va a pasar. Número entero. ¿Quiere continuar? Le voy a dar en sí. Ahora, ¿qué está pasando? Está procesando y me lo va a cambiar. Perfecto, me lo cambió. Pero aquí está el problema. Cuando ustedes manejan modificación de datos directo en el Power BI, es más fácil, pero tarda más. Es un poquito más difícil, no difícil, sino un poquito más, demora más tiempo, les va a costar un poco más de tiempo a su procesador. ¿Por qué? Esto pasa porque directamente el Power BI se ha sacado una copia interna, es decir, les va a empezar a consumir más memorias RAM de forma tal que pueda trabajar el Power BI.
En cambio, en el Power Query trabaja más que todo con los datos en un estado interno. Entonces, es por eso que tardaba menos. Por ejemplo, si esto lo hubiéramos hecho en el Power Query, nos hubiera demorado menos tiempo. Es decir, ese cambio inmediato era, si ustedes lo han visto en la anterior clase, era así, inmediato. Pero acá observan que da su procesamiento. Y esta tabla, observen de cuántos datos es. Solo son 29 datos, pero le toma unos cuantos segundos hacer eso. Ahora ustedes imaginen tener una cantidad de datos, por ejemplo, de 1 giga, lo que les decía comúnmente. Un archivo de 1 giga y que en el Power BI se saque una copia. Ese archivo de 1 giga, modificarlo acá, no va a ser pues inmediato, el proceso va a tardar. Y si ustedes, digamos, quieren hacer mucho proceso, digamos, en muchos cálculos en sus bases de datos, prácticamente les va a demorar mucho tiempo. Es decir, no les va a hacer tranquilamente hacerlo en un día, 2 días, sino les puede tomar más tiempo. Ese es el pequeño detalle que suele suceder acá en la modificación de datos. Ahora, esta parte de tipo de datos está más que todo relacionado acá a lo que veían en su diapositiva de la plataforma. Tenemos tipos de texto número, entero, decimal, binario, true, false, fechas. Y hay muchas más ahí internas que lo han visto. Más que todo son las que van a ver. En las siguientes clases vamos a ir viendo mucho acerca de esto. Aquí mismo ya está cómo se puede modificar algunas cosas. Aquí lo pueden dar unas revisadas si ustedes quieren, la modificación. Y ahora vayamos avanzando. Relaciones y campos claves. No sé si esto sería bueno hacerlo ahorita. A ver, aquí hay 1 a 1, 1 a muchos. Relación de campos claves. Esto medio que está interesante. Y jerarquías. Ya, vayamos haciendo esto. Vamos avanzando un poquito acerca de esta parte para no saltarnos tanto a esa sección del modelo, ¿ya? Nosotros en este caso, antes de pasar, quisiera que vean lo siguiente. En la parte de herramienta de columnas, igualmente ustedes pueden modificar algo parte de sus datos. Por ejemplo, en el formato le pueden modificar para que se vea en tipo de moneda, en tipo número decimal, porcentaje, científico, que aquí existe el método, el formato de número científico. Nada del otro mundo. También pueden transformarlo a moneda, sus valores que tienen acá. Pueden realizar alguna modificación, volviendo a esta columna. Pueden sacar algunos resúmenes, que los vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes le dan clic en resumen, van a poder ver que se puede sacar sumas, promedios, mínimos, máximos, etc. Podemos sacar muchas cosas de ahí. También tenemos la categoría de datos. Esta categoría de datos, si ustedes le dan en desplegable, es más que todo a ver cómo está, si se puede categorizar su dato o no. Por ejemplo, aquí les aparece código de datos postal, código de barras. Y actualmente existe otro código, que es el código QR. Pero si ustedes tienen tablas con ese tipo de datos, entonces aquí ustedes lo pueden categorizar sus datos si ustedes quieren. Eso les sirve si tienen una base de datos muy compleja, en otras palabras. Luego, aquí hay otras opciones que dicen ordenar por columna, que ya más o menos se pueden dar cuenta qué es, que sería ordenar la columna. Grupos de datos, que también vamos a ver cómo se puede sacar eso. Administrar relaciones, que enseguida vamos a ver eso. Y vamos a ver que hay una opción que dice nueva columna. Entonces aquí ya podemos crear nuevas columnas en las tablas. Eso también es muy importante. Fuera de eso, fuera de lo que estamos hablando en este momento, si ustedes se van a cualquier columna y le dan clic derecho en su encabezado, van a tener opciones para modificar la columna en sí. Aquí, igual que en el Power Query, no pueden modificar dato por dato. Tienen que hacer las modificaciones a nivel columna. Así que en eso sí se parece, por cierto. Por ejemplo, esta que dice dirección de correo electrónico. En mi caso, si le selecciono y le doy clic derecho en el encabezado, yo tengo opciones aquí de copiar, de nueva medida, actualizar datos, si es que hubiera el caso. Esto de actualizar datos, les diré que es más que todo cuando dentro del Power Query hacen alguna modificación y quieren que esa modificación aparezca directamente en su tabla.
Entonces, eso significa actualizar datos. Como les dije, el Power BI se saca una copia, ¿no ven? Pero en el Power Query ustedes pueden modificar otro tipo de datos, pueden aumentarse más datos incluso. Y cuando ya hacen eso y quieren, digamos, de que todos esos datos que hayan modificado en Power Query se venga a Power BI, le van a dar clic en actualizar datos. Y así van a aparecer el resto prácticamente. Ya, eso es más que todo. Editar consulta, eso lo vamos a ver más adelante. Cambiar nombre, lo que estamos viendo. Y eliminar. Por ejemplo, aquí le puedo dar clic en eliminar. Eliminar columna, ¿está seguro que quiere eliminar? Le voy a dar en sí. Cambios pendientes. Aplique o descarte los cambios pendientes de la consulta y vuelve a intentar. No me va a permitir esos cambios globales por lo mismo que anteriormente vimos. Le voy a dar a cerrar y no me lo va a permitir. Pero generalmente se hace ese procedimiento. Ahora, en otras columnas van a ver que tienen esta flecha, igual que en el Power Query, que es más que todo para los filtros. Si le dan clic acá, van a ver que pueden filtrar de orden ascendente, por ejemplo, así, de esta manera, a orden alfabético, en este caso. Pueden dar el orden, lo que ustedes quieren. Eso lo pueden hacer para cualquier columna prácticamente. Es más que todo muy similar a lo que es filtros en Excel, esto de acá. Es que en algún momento los vamos a utilizar, yo creo que sí, pero ya más o menos para que se vayan familiarizando con eso. Prácticamente esto sería la parte introductoria ya para iniciar con relaciones de datos. Sé que hemos hablado hartas cosas, pero creo que eran muy necesarias antes de entrar acá, para que más adelante ya ustedes vean si es que nos da algún error, sepan de dónde viene eso. ¿Tienen alguna consulta? Y ahora sí entramos netamente a la parte que dice acá, de esta parte de acá, de relaciones y campos claves. Si tienen algún comentario, lo podemos aclarar en este momento. Ya. Entonces, nos vamos en su plataforma, en la principal. Nos vamos a ir a diapositivas y nos vamos a ir a la diapositiva 2, que dice laboratorio tipo de datos. Veamos qué dice este laboratorio. Otra vuelta, otra vuelta. Ya, un momentito lo voy a volver a conectar a la plataforma. Ya, ahora sí. Bueno, en esta parte de acá nos vamos a ir al laboratorio 2, la que les decía, tipo de datos. Bueno, acá les pide que abran el archivo que yo ya les decía. Abrir el archivo modelo EIT 0.pbix, que sería el archivo que lo tenemos abierto, ¿no? Esta de acá, este mismo archivo es. Ahora, lo que les pide acá, verificar los tipos de datos de las columnas que vas a usar para armar relaciones entre los modelos IP cliente, IP pedido, IP empleado, IP caro. ID, perdón. Ya, ahora veamos algo con este mismo laboratorio y es algo interesante lo que vamos a hacer. Ustedes están viendo que si se van a cualquier tabla, váyanse a cualquier tabla. Clientes, clientes internacionales, facturas, pedidos, etcétera. Todas tienen un ID. Todas tienen un ID, como lo están viendo acá. Los IDs prácticamente son números únicos que hacen referencia a un dato. Por ejemplo, aquí dice ID pedido. Y acá tengo un valor que dice 30. Es decir, en toda esta fila, todos los valores o toda la información que se tenga en esa fila va a hacer referencia al ID 30. Es decir, este valor de 30 no se va a repetir ni uno en los demás valores de acá. Es un valor único que existe. Estos IDs son valores considerados de manera general en cualquier base de datos que ustedes manejen como números enteros. Como son números enteros que nosotros manejamos acá, tienen que estar configurados en tipo de datos como número entero acá.
Entonces, todos los IDs siempre tienen que ver que llegue hasta acá como un valor entero. Puede ser que en algún caso, cuando vayan a traer una base de datos, venga en formato texto. Es posible, no les voy a decir, es posible que les llegue eso. Entonces siempre van a cambiarlo y modificarlo a entero. Es por eso que acá les pide que ustedes verifiquen el tipo de dato en estas tablas, específicamente en las columnas de estas tablas, en los IDs. ¿Por qué solo en los IDs y no en las demás columnas? Porque podríamos ir viendo cada columna uno por uno, pero ¿por qué solamente en los IDs? ¿Alguien tiene alguna idea acerca de eso? Ya, generalmente esto sucede porque los IDs van a ser las conexiones que exista entre diferentes productos o entre diferentes tablas de una manera relacional. Por ejemplo, nosotros podemos ir analizando tabla por tabla y vamos a encontrar seguramente una tabla en la cual puede ser, como en este caso, en la que estoy, que es en la de pedidos. Yo tengo un ID de pedido, pero acá tengo un ID de transportista y también tengo un ID de empleado y otro ID de cliente. Es decir, son IDs que estos valores únicos se están conectando con otras tablas de los otros IDs prácticamente. Eso es lo que, existe una relación prácticamente lo que me explica acá. Entonces, al existir esta pequeña relación que hay entre datos, me va a permitir unir tablas con tablas y crear prácticamente un informe complejo o hacer un análisis complejo. Eso es prácticamente lo que sucede acá, con esta parte de los IDs. Por eso es que debemos revisarlo. Ahora sí, les voy a pedir por favor que ustedes revisen los IDs de toditos. Si es que hay alguno que debemos modificar, me lo hacen conocer, cosa de que nosotros podamos modificarlo, ¿ya? Entonces vayan viendo los IDs, si es que tienen algún ID que deben modificarlo, me avisan y así lo vamos cambiando. Les doy unos 2 a 3 minutos para que puedan hacerlo eso. Y si tienen alguna consulta me la pueden decir.
Bien, ¿existe algún ID que debamos modificar o todos son numéricos? Si es que lo han visto. Perfecto, entonces no hay que modificar nada. Siempre es bueno darle una revisada por si acaso a eso. Como ya les había comentado, toda la columna tiene el mismo ID, bueno, el mismo tipo de dato cuando lo vayamos a traer a Power BI. Siempre va a ser así. No van a encontrar datos mezclados, es decir, que sean algunos enteros y algunos textos, es decir, con eso ya lo van a poder analizar. Ahora sí, veamos un poquito más. Eso es un laboratorio sencillo que estaba en su plataforma, pero importante. Ahora sí, vamos al 3. ¿Qué es lo que dice el número 3? El número 3, ¿qué dice? Verificar las relaciones entre las tablas de Access si son adecuadas, votar en caso contrario y agregar las relaciones con las tablas de origen Excel, CSV y carpeta. No dice mucho la verdad este laboratorio. Creo que deberían haberlo redactado un poquito más. Creo que acá. Mm, ya, lo que vamos a hacer acá, en esta tabla, va a ser lo siguiente. Vamos a traer de acá, de la parte inicial, vamos a traernos esta otra tabla que dice tipo de tablas en archivo Excel, la que estoy marcando. ¿Ya? Esa tabla, voy a ver primero qué tiene. Quiero ver qué tiene, no sé qué tendrá. Así que lo voy a abrir. Ustedes no es necesario que lo abran, solo quiero ver qué tiene. Lo podemos ver de mi pantalla. Ya. Tiene una tabla de ID de productos, una tabla de ID clientes, una tabla de ID de cliente igual. Ya. Ya, a ver, veamos esto. Ya, es un archivo Excel que tiene tres diferentes hojas. Ventas, clientes y productos. Ahora, solo para ver esto, es que ustedes quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, en la primera, en la que dice ventas, en la primera hoja, van a ver que dice directamente ID de cliente, ID de producto. Es decir, no existe un ID de ventas, porque tendría que tener el ID que hace referencia a esta hoja, ¿no? Si ustedes lo ven así simple vista, sería así. Porque si ustedes ven el ID clientes, tiene acá el ID clientes, ¿no ven? En la hoja de clientes. Si ven productos, van a tener el ID productos también. Entonces, lo van a tener esa parte de acá. Entonces, acá siempre es bueno colocarlo un ID, si es que no lo tenemos. Así que lo que voy a hacer es colocarle aquí una nueva columna. Ustedes igual háganlo. Pensé que no íbamos a modificar, pero lo vamos a modificar. Vamos a insertarnos una nueva columna. Y aquí le vamos a llamar ID. Sí, ID de ventas. Así de esa manera. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá, le vamos a colocar valores entre 1, 2, etcétera. Por favor, entonces todo eso lo hagamos y lo vamos a alargar hasta el final de la tabla. ¿Ya? Que deben ser varios valores. Entonces, eso faltaba acá en esta tabla. Entonces, hagan esta modificación en ese archivo Excel, que es muy sencillo. Solo se añaden una columna a la hoja de ventas y me van a colocar en el encabezado ID de ventas y los valores del 1 hasta el último valor que nos quede. ¿Ya? Entonces háganlo eso, por favor.
Sí, solo para el de ventas, por favor. Muy bien. Ahora, después de que lo creen, lo van a cerrar. Muy importante que lo cierren y lo van a guardar, por favor. Guárdenlo en el archivo Excel que lo han modificado. Muy importante hagan eso. Ya, una vez que lo tengan todo guardado correctamente en su computadora, vamos a ubicarnos en la parte que diga del Power BI, obviamente, en la parte del obtener datos o de manera directa en la que dice el libro Excel. Ya, en la parte inicial, en donde dice inicio, libro Excel, por favor. Le vamos a dar clic acá en libro Excel y nos vamos a traer ese archivo que dice tipo de tablas, el que hemos guardado, ¿no? En este caso, y le vamos a dar en abrir. Todos seleccionen ese archivo y le van a dar en abrir, ¿ya? Cuando le den en abrir, va a empezar a cargar esas tablas que teníamos en ese archivo Excel. Observen que sigue cargando. Y ahora, acá tenemos las tres tablas que pueden ver aquí que se cargó. Del archivo Excel aparecen tres tablas que me las ha reconocido. Cada tabla existía en diferentes hojas, así que está muy bien que esté cargándose las tres. Van a marcar las tres tablas, porque quiero traer las tres. Vamos a ver si existe alguna relación. Observen que si marcan el de ventas, aparece con el i de ventas, lo que hemos guardado hace unos momentos. Entonces seleccionen las tres y lo que van a hacer es darle en cargar. Seleccionen y le van a dar en cargar, por favor. Yo le doy en cargar y espero que me los cargue correctamente. Lo único que me queda acá es esperar.
Muy bien. Creo que ya me los cargó. Creo que no, aún sigue cargando. Perfecto, ahora sí ya me los cargó las tres tablas. Sí, ya me los cargó. En el lado derecho de campos pueden ver que me aparecen las tablas con el clientes 2 porque ya existía el nombre clientes. También la tabla productos y la tabla ventas también. Entonces sí me cargo correctamente las tres tablas. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente de esta parte? No, hemos cargado tablas, no datos, más tablas, porque son otras tablas. Lo pueden ver acá que incluso aparece con otro, no, con otro nombre, ¿no? Clientes 2 en mayúscula, a pesar de que ya existía clientes, no me las va a funcionar. Solamente lo que está haciendo es crear una nueva tabla, que obviamente ya está dentro del entorno de Power BI y ya la podemos manipular. Se puede, no sería correcto hacerlo, pero en este caso las tablas que estamos trayendo es más que todo para ver si tienen relación con las demás tablas. Ahorita vamos a ver si tienen relación. Podríamos relacionarlas si vemos columna por columna, es decir, podemos abrir una tabla y ver todos sus encabezados y comparar con otra tabla y saber cómo existe una relación. Pero hacer eso es muy largo y casi difícil de hacer en un trabajo real, porque en un trabajo real van a tener tablas grandes con múltiples datos y no va a ser fácil de encontrar esa relación. En cambio, en Power BI hay una forma que te lo hace casi de manera automática que debemos hacer. Pero sí, se puede hacerlo. Se puede modificar, se puede traer diferentes tablas como pueden ver. Ustedes pueden traer incluso aquí tablas que no sean relacionados a lo que estamos trabajando ahorita. Pueden traer cualquier tipo de tablas y pueden manipularlas acá. Lo correcto siempre es de que todos los datos que ustedes tengan lo vayan modificando, ¿no? Con un proceso que vamos a ir viendo ya las próximas clases, para que no tengan tablas repetidas, no tengan datos innecesarios, todo eso, ¿ya? ¿Algún otro conflicto que han tenido aquí al traer? Ya, ahora sí, aquí nos dice verificar las relaciones entre las tablas Access, si son adecuadas, y agregar relaciones con los orígenes Excel, CSV y carpeta. Ya, es vamos lo que vamos a hacer. Quiero que todos se ubiquen en la tercera parte donde dice modelo. Todos váyanse a modelo, por favor. El modelo ya lo habíamos visto un poquito. Era lo que nosotros teníamos estas tablas o estos rectángulos con las tablas, ¿no? Prácticamente. Ya lo habíamos visto un poquito acerca de esto. Ahora, lo que vamos a ver es lo que dice acá. Muy importante, encontrar las relaciones que existen entre tablas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Si ustedes lo acortan un poquito, lo pueden hacer un poco más pequeño. Observen que aquí hay algunos recuadros que se habían ido un poco lejos. Los voy a traer todos por acá, por el mismo lugar. Y esta es la que me importa. Esta de acá. Esta. A ustedes les ha debido dar lo mismo. Van a ver cuál. Esta de acá. La que hemos traído, que era productos 2, que era del archivo Excel que hemos traído en este momento, y la tabla de ventas también, que no existía acá. Se pueden dar cuenta porque son mayúsculas ambas, estas dos de acá. Ustedes pueden observar claramente que en estas dos tablas existe una conexión, existe una unión que existe entre estas dos tablas, entre productos y ventas.
Eso está bien, muy bien que nos haya dado esto. ¿Qué es lo que hace referencia a esta unión? Más que todo. Lo voy a agrandar un poquito más ahí. Si ustedes se fijan, nos ha dado esta unión, solamente nos dio esta unión porque hemos traído de del mismo archivo Excel las diferentes tablas. Entonces, al hacer eso, lo que ha hecho Power BI es encontrar directamente una relación automática. Si ustedes recuerdan, a la anterior clase trajimos un archivo de Access en la cual igualmente las conexiones nos dibujó de manera automática. Y eso pasa cuando nosotros traemos así datos de la misma fuente, ya automáticamente el Power BI me los va a dar. Eso está bien, eso es lo que tendría que ser. Pero en la vida real no siempre es así. En la vida real es más cruda, donde prácticamente vamos a tener datos de todo lado. Lindo sería que todo trajéramos de un Excel, pero la realidad no es esa. La realidad es que siempre van a traer datos de CSVs, van a traer datos de archivos Excel, de JSON, de SQL, van a traer de múltiples lados datos y ustedes van a tener que crear estas relaciones. Porque si ustedes no crean estas relaciones, no van a poder realizar prácticamente casi nada en la campo Power BI. Si no existen relaciones, no se puede crear alguna información relevante, crear métricas, crear un informe prácticamente en Power BI. Entonces sí o sí tenemos que hacerlo. Ahora, vayamos viendo un poquito más qué es una relación acá. Esta relación, si ustedes se acercan a la parte intermedia en lo que dice esta unión, lo que está pintándose esta línea de color amarillo, hace referencia a dos nombres que me los está remarcando en cada recuadro. Me está diciendo que acá hay I de producto y aquí hay I de producto igualmente. Eso me lo está reconociendo. Ahora, cada recuadro tiene prácticamente las columnas que lo tenía originalmente en la tabla. Entonces, cada una de estas filas que ven acá es el nombre de una columna. Si yo me acerco una vez más a este recuadro o a esta línea amarilla, voy a poderme dar cuenta que en productos existe prácticamente una columna con I de productos y otra que dice I de productos. Entonces me las está reconociendo acá. Está reconociendo que existe una unión entre ambas que las puede ser de utilidad. Eso es lo que está sucediendo en este caso. Me las está prácticamente ubicando, cosa de que exista una relación. Eso es lo que está pasando. Ahora veamos un poquito más. Vamos a ver un poquito más la relación. Para eso, yo voy a abrir el archivo Excel. Si ustedes quieren, pueden abrirlo igual, lo que hemos modificado, para entender un poquito más cómo están los datos y por qué me ha creado esa relación. Ya. Se estaba uniendo productos con ventas. Estos dos se estaban uniendo, productos y ventas. Podemos ver acá productos y ventas. La columna que tienen en común ambas es el I de producto. Esas dos la tienen en común. Ahora, voy a ver el archivo Excel. En ventas, el I de producto, aquí está, la que estoy marcando. Esta de acá tiene estos códigos, que no necesariamente pueden ser numéricos. Podría ser aquí un valor de texto, como estamos viendo, pero acá está, lo tenemos acá. Estos valores de acá se relacionan con productos. Y ahora aquí vean lo siguiente. Tenemos el I de productos igualmente. Entonces me está relacionando esta de acá, esta columna, con esta otra columna me los está relacionando. Perfecto, hasta ahí ya se entiende, ¿verdad? Podría decir que entonces todas mis tablas que tengan I de productos se van a relacionar. ¿Podría decirlo? La realidad es que no necesariamente. Existe un proceso interno que hace que la relación exista. Y esta relación es lo que ven acá, esta conexión. La conexión, observen cómo está. Tiene símbolos intermedios entre ambas tablas. Por ejemplo, aquí dice 1. I de producto, donde está el I de producto, dice 1. Y donde va a ventas está un asterisco, como pueden observar acá. Ahora, lo primero que tienen que ver antes de esos dos es ver de dónde va la conexión, a dónde va la conexión. La conexión va, observen que esta es una flecha en la parte intermedia, donde está mi mouse, la cual les está diciendo o le está ubicando que la dirección es desde productos hasta ventas.
Entonces la conexión es de productos a venta. Vuelvo a la tabla. En productos me lo está conectando esta tabla de acá a esta tabla de acá, a esta otra tabla. Ya, ok, está bien, me lo está conectando de esa manera. Pero ¿por qué me está conectando de esta a esta? Y no al revés, es decir, de esta otra tabla a esta otra tabla de acá. Es decir, ¿por qué no es al revés la conexión? ¿O por qué la conexión no puede ser mutua? Y acá es lo importante. Para eso están estos otros dos símbolos. El símbolo que dice 1 acá y el asterisco de acá. Esos son los dos símbolos que deben ver ustedes. El símbolo de 1 significa que hay una conexión o un valor único en cada valor de la columna y de producto. Es decir, existe un valor único por cada fila, en otras palabras. Entonces me fijo acá en productos. En el ID productos, aquí es facilito de ver. Observen que en todos estos valores de acá, ningún valor se repite. Todos son valores únicos. Todos son valores únicos, como tendría que ser un ID productos o un ID en sí. Entonces, como son valores únicos, este sería como la tabla madre, donde tiene los datos iniciales, y esta sería por eso el origen, la cual se puede conectar a la de ventas. Porque aquí en ventas pueden observar que dice un asterisco. Ese asterisco hace referencia a que son muchos valores que se repiten en la misma columna, en la de I de producto de ventas. Entonces, como se repiten varios valores, me lo coloca asterisco. Y ese asterisco significa que al existir varios valores en una misma columna, va a ser dependiente de otra tabla en sí, en este caso de la de productos. Entonces me voy a ventas y en ventas de acá y de producto, en la de acá. A ver, vamos a buscar alguna repetida. Ya encontré. Observen que aquí el ID6, en la de acá, el GC1, se vuelve a repetir acá. Observen que aquí en la 19 o en la 18 se está repitiendo otra vuelta. Entonces, como existe varios valores, entonces esta sería una secundaria que depende directamente de acá, de productos. Ese es el significado que le podemos dar entre relaciones. Ahora, al existir esta relación, yo puedo utilizar datos de esta tabla, de la de ventas, para manipularlas en las de productos. Es decir, podría ser sacar toda la información de ventas y utilizarlas como si fueran las de productos. Es decir, puedo sacar unas operaciones muy complejas, como si fueran tablas dinámicas, más o menos esa sería la hermenéutica, pero más o menos es la relación que podría aplicar. Siempre dependiendo de la principal, que en este caso son productos. Eso es la relación que se arma. Ahora, cuando nosotros tengamos este tipo de relaciones, significa que hay una conexión de uno a muchos. Eso es lo que explica. De uno a muchos es la conexión. Y la conexión me está explicando eso, de cuál a cuál está yendo. Eso es lo que te voy a entender. Lo que ustedes, cuando ustedes les van a dar datos, les van a dar de sus trabajos diferentes fuentes de datos, el objetivo va a ser siempre conectar o crear gran cantidad de datos. Me explico un poco mejor. Van a tener que agarrar sus datos y tener que reconectar de alguna forma, si existe una columna en común, van a tenerlas que renombrar, van a tener que cambiar los tipos de datos, etcétera, para que exista esa relación. ¿Por qué? Supongamos que el ID producto de acá, de productos, la que en este momento hay relación, esta de acá la que se está marcando, supongamos que era un valor numérico acá. Supongamos que era un valor numérico, o me lo estoy reconociendo así, numérico. Aunque sean columnas o tablas que se pueden asemejar, nunca se van a asemejar o nunca se van a conectar porque el tipo de dato es diferente. Es por eso que es muy importante ver el tipo de dato entre los IDs que existen. Por eso es. Y como les digo, ustedes van a tener muchas fuentes de datos, una gran cantidad de datos, y ustedes tienen que ver cómo se va a poder conectar o van a poder tener que realizar una interpretación de esto. Porque en base a estas conexiones es lo que se puede hacer las gráficas, se puede hacer el proceso de datos, etcétera. Ya, hasta este punto se ha entendido. Sé que es un poco teórico, pero sí es necesario que lo sepa. Prácticamente eso de estas conexiones tiene un poco más de contexto. Cuando ustedes crean base de datos, si ustedes son
o sea, relacionar con alguien de sistemas que cree la base de datos, seguramente alguien lo ha armado, ¿no? Su base de datos en su empresa, cómo tiene que estar relacionado, cómo tiene que unirse tabla con tabla, etcétera. Entonces, más o menos de ahí mismo se trata los conceptos. Ya, ahora, lo que acá nos decía, ahí hemos visto una delación, está perfecto eso, pero nos dice que verifiquemos que las delaciones existen entre tablas, o podemos agregar delaciones con los orígenes que tengamos. Ya, ahora sí, ubíquense en esta misma tabla o en esta misma sección. Por ejemplo, a ver, ¿a cuál vamos? A pedidos. Vayamos a pedidos, la que tengo acá a la vista, la que estoy marcando. Todos ubíquense allí, en pedidos. Ya, una vez ubicados acá, le van a dar clic derecho en el encabezado. Todos denle clic en el encabezado, clic derecho. Y van a buscar una opción que dice Administrar delaciones. Todos ubíquense ahí, Administrar delaciones. Le van a dar clic acá, por favor. Todos ubíquense ahí y le van a dar clic. Y observen que les va a dar esta ventana. Esta ventana tiene dos opciones, o que debemos utilizarla en sí. Bueno, tiene más, pero tenemos dos en particular. Observen que en la parte inferior dice, en la parte de acá, dice detección automática y nuevo. Estas opciones de acá, bueno, que son 4, son las que se utiliza. Pero más que todo van a utilizar entre nuevo y detección automática. La primera, si ustedes le dan clic en nuevo, les va a dar otra ventana más. Y en esta otra ventana, lo que hace prácticamente es ubicar una conexión entre dos columnas que ustedes vean entre tablas. Por ejemplo, nosotros teníamos de presentación de que cada recuadro es una tabla, ¿no ve? Entonces, yo puedo forzar estas relaciones de alguna manera. Por ejemplo, aquí, si yo digo permitir seleccionar tablas y columnas relacionadas. Si se van al desplegable de acá, yo puedo unir esta tabla de pedidos o cualquiera de estas columnas de esta tabla, por ejemplo, pedidos, puedo relacionarla con otra de acá, digamos. Por decir así, a ver, ¿cuál podría ser? Productos, digamos. Entonces, tengo que ver la forma de cómo se puede reconectar esas dos. En este caso, no se van a conectar porque no tienen valores en común. Es decir, no va a existir esa conexión. Pero tal vez con otra, tal vez sí exista, ¿sí? Entonces, se puede ir buscando de esa manera una conexión que exista, cosa de que observen que aquí ya me ha aceptado, observen que aquí ya cambió en color amarillo. Por ejemplo, aquí, observen que aquí ya existe una cardinalidad, ya existe una unión, es decir, observen que aquí me ha marcado o el de cuadro amarillo, que está en este caso aceptar, estaba como color plomo, ahora sí aparece. Entonces, el mismo Power BI te permite hacer esas conexiones para saber si existe una conexión o no. Eso es lo bueno. Pero ustedes tendrían que hacer esto manualmente. Si ustedes le dan en aceptar y le dan en cesar, seguramente ya va a existir una cardinalidad. Esperamos un momento y perfecto. Observen que aquí me apareció una cardinalidad entre pedidos y clientes. Es decir, ya lo he podido reconocer y aquí observen que aquí aparece la cardinalidad. Esto se conoce como cardinalidad, esto de acá, lo que vemos, estas conexiones. Ahora, de acá es un poquito diferente a la que habíamos visto. Observen que el origen es de 1 a 1 y existe una cardinalidad en ambas direcciones, no es de una sola dirección. Cuando ustedes tengan este tipo de cardinalidad, significa que pueden sacar datos de ambas tablas y las pueden combinar. Pero cuando tengamos este tipo de datos, lo que habíamos visto anteriormente, estas de acá, entre producto y ventas, solamente puedo conectar datos, o bueno, la de ventas siempre va a ser dependiente a la de productos, y entonces la de productos siempre va a poder sacar datos de ventas, pero las de ventas no van a poder sacar datos a productos. Eso es lo que significa. En este otro caso, ambas se pueden sacar los datos entre sí, se pueden conectar. Eso es posible de hacer. Ahora, esta es una forma de que ustedes puedan crear una cardinalidad nueva, pero la forma más práctica es la siguiente. Volvemos a pedidos. Le voy a dar clic derecho a pedidos. Y me voy a ubicar una vez más en administrar relaciones.
Le voy a dar clic acá en administrar relaciones. Esperamos un momento. Y ahora, la otra opción, la que les recomiendo que utilicen más, es esta de acá, que dice detección automática. Si ustedes le van a dar clic acá en esta nueva ventana en detección automática, observen que va a empezar a cargar y va a buscar relaciones. En este caso, me dice que se han encontrado dos relaciones nuevas. Entonces le voy a dar en cerrar y observen que aquí ya me aparecen las relaciones nuevas, las nuevas que he encontrado. Entonces con esto le voy a dar en cerrar. Espero un momento. Y observen que ya me han aparecido más conexiones, más relaciones entre tablas. Es decir, el Power BI tiene esta herramienta para conectar de manera automática relaciones entre tablas. Va a poderlas ubicar e incluso va a poder dar la cardinalidad que ya puede tener cada una de estas. Observen que me ha conectado a facturas y me ha conectado a detalles de pedido. Esa es la forma de crear un modelo de datos prácticamente. Conectar una cardinalidad o relaciones entre diferentes tablas, cosa de que tengamos que todas las tablas de alguna manera se puedan interconectar. Mientras todas las tablas se conecten es mucho mejor, porque así digamos vamos a poder conectar todas las tablas y va a ser como si hubiéramos tenido una mega tabla que podemos sacar datos de todo lado a todo lado y podemos hacer operaciones un poco más precisas. Entonces eso es posible de hacer acá. No sé si tienen alguna consulta de esta sección, de lo que hemos hecho en este momento. Exactamente, siempre es mejor hacer eso. ¿Por qué les digo que es mejor hacer automático? Porque, como les dije, van a tener tablas muy grandes ustedes. No siempre es fácil encontrar las relaciones si lo hacen de manera visual, manualmente. No es fácil, es decir, no van a poder encontrar fácil una relación entre tabla y tabla. Entonces, lo más aconsejable siempre, pero siempre, es de que ustedes lo hagan de manera automática. Ahora sí, cuando ustedes ya sepan que hay una unión entre tablas, la cual el Power BI no las reconoce, entonces ya ahí sí la fuerzan de manera manual, ¿no? Eso siempre sería lo ideal cuando no se conoce. Pasa, eso también suele pasar, a veces no reconoce todo el Power BI, pero sí tiene un nivel de eficiencia alto, muy alto, mucho más de otros programas. Entonces es muy confiable, la verdad. Ujú. Puede ser. Puede ser, no te va a afectar en gran medida al final de cuentas porque tú vas a decidir qué datos manejar y qué datos no. Ahorita solo estamos haciendo la unión entre tablas, relacionando las tablas, pero en este momento no estamos haciendo operaciones directas con los datos internos de las tablas. Es decir, tú puedes escoger, pero si digamos, en este caso, a ver, de facturas, no, a la de pedidos, porque la que hemos trabajado con esa, veamos, a ver. Ya, en pedidos. Si ustedes no ven alguna cardinalidad que no quieren, entonces le dan clic derecho y van una vez más a administrar relaciones. Y supongamos que yo quiero eliminar la relación entre facturas y pedidos. Entonces yo aquí me ubico en facturas, porque la conexión es de pedidos a facturas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar la de facturas, la que está acá, y le puedo dar en eliminar. Si ustedes le dan en eliminar esa cardinalidad, le voy a dar a eliminar una vez más, y le voy a dar a cerrar. Entonces esa cardinalidad ya se tendría que ir perdiendo. En este momento está cargando en el mío. Observen que ya, listo, se eliminó esa cardinalidad. Es posible eso, entonces ustedes lo pueden eliminar, pueden administrar esas relaciones a su placer prácticamente. ¿Alguna otra consulta?
Sí, es muy posible y eso les va a pasar muy seguido también. Por ejemplo, la tabla que hemos modificado es posible que no tenga conexión, esa de clientes 2, es posible que no tenga conexión con ninguna tabla. Es muy posible. Eso puede pasar por diferentes factores. Primero, puede pasar por los encabezados, puede pasar. Porque supongamos que el encabezado acá dice otra cosa y no, en acá de ejemplo dice otra cosa, digamos, en esta de ahí de producto. Puede ser de que no les reconozca por solo el encabezado, por tener un nombre diferente, no lo vas a conocer. O puede ser, digamos, de que el nombre, aquí digamos diga productos, así, en plural, y aquí diga solo producto, así, y de producto. Entonces, no te lo vas a reconocer Power BI porque no son el mismo nombre del encabezado. Power BI siempre se va a basar directo a los encabezados y luego se basa a la otra sección y a otra jerarquía. Eso pasa. Así que eso puede ser uno. Otro puede ser del tipo de dato. Supongamos de que a pesar de que, digamos, entre estas dos tablas, digamos, eran lo mismo, y de producto y de producto. Pero supongamos que estos eran valores así de texto y aquí, digamos, eran valores numéricos, así uno, 2, 3, así. Entonces, aunque sean lo mismo, el Power BI no te lo vas a reconocer porque son diferente tipo de datos. Entonces, al ser diferente tipo de datos, no va a haber esa conexión entre tablas. Ni por si acaso te va a dar la opción de conectar. Entonces, esa es otra cosa que puede pasar acá. Otra cosa que puede pasar es que, digamos, ya, supongamos que eran lo mismo, eran mismo nombre de columna, datos así similares acá, pero supongamos que acá en el ID de producto, supongamos que uno no servía o digamos estaba así, como un valor numérico. Entonces, esto ya es un error interno de la tabla, ¿no? Entonces, esto igual no te lo va a reconocer Power BI. Aquí te va a dar un error de typo y igual no va a haber no va a haber una conexión entre relaciones de tablas. Igualmente va a pasar eso. Y hay, aparte de eso, hay otras cositas que ya son un poquito más externas a lo que ustedes pueden modificar. Puede pasar algunas cositas fuera externas de los datos, dentro ya del archivo siempre, que cosa que no les haga la conexión. Puede pasar. Por ejemplo, yo he visto que pasa algo muy importante en estos casos. Supongamos que ustedes tienen una columna que diga nombres, por decir así. Me estoy inventando, ¿no? Una columna que diga nombres. Y en esta columna que ustedes tienen acá, que dice nombres, que para mí está perfecto, y tienen aquí, digamos, nombres, diferentes tipos de nombres, pero lo que sucede es de que ustedes han creado estos nombres con archivo Excel en base a comandos, que puede ser que pase eso. Supongamos que aquí ustedes han creado el nombre en base a esto, y digamos, lo han querido concatenar, digamos, más así, digamos, y así, digamos, de esta manera. Supongamos que han creado aquí un comando, así, cosa que se los ha creado el nombre de esta manera. Supongamos, ¿no? Y entonces así tiene una columna que se ha creado en base a comandos. Entonces, esto que está en base a comandos acá, a veces en el Power BI, cuando están haciendo esa exportación de datos, el Power BI agarra valores en tipo plano, ¿no? Así que no tengan comandos. Entonces, en ese caso, y si ustedes quieren relacionar esta columna con otra columna, puede ser que les dé ese error o que no existe esa conexión también y que tengan que forzar luego la conexión, porque depende de un comando. No es como en estos otros casos que son dependientes de sí mismos, es decir, que son valores escritos. Eso también puede pasar. Eso ya es pero un poquito más externo, porque puede depender de ustedes, pero la realidad es que no siempre. Todo depende cómo lo lea los datos el Power BI en su momento. Y ya en esos casos, digamos, hay que ver la forma, por ejemplo, en mi caso, si es que tuvieran esto de acá, no siempre se puede modificar, no siempre se puede corregir en ninguno ni en el otro. Entonces, lo único que se puede hacer es copiar la columna, pegarlo en una columna nueva y pegarlo como tipo texto, así como solo los valores, así como lo estoy pegando yo. Cosa de que sean dependientes de sí misma y no dependan de un comando. Entonces, en ese caso, perfecto, va a funcionar así. Eso yo les digo porque a mí me ha funcionado, pero en algunos casos no llega a pasar, cuesta mucho encontrar esa forma de cómo corregir, ¿ya? Y eso también es algo que puede suceder.
Ahora, lo que yo les quisiera pedir es de que ustedes hagan la conexión entre todas las tablas para ver si todas tienen conexión, como lo hemos hecho. Cosa de que se vayan familiarizando con las tablas y con esta parte del modelo de datos. Así que por favor conecten todas las tablas para ver si tienen conexiones. Una por una pueden ir, por favor. Para eso les doy unos 5 minutos y de ahí vemos tal vez si les da algún error o un problema en particular y de ahí lo solucionamos. Así que les doy unos 5 minutos para esto. Sí, automática, no la manual. Selección automática hagan para ver qué les da. Les doy unos 5 minutitos para que hagan. Bien, ¿han podido realizarlo? ¿Han tenido algún inconveniente o algo que tal vez les haya salido en alguna tabla en particular? ¿No se pudo relacionar las demás? A ver, veamos a una. Tal vez no existe relación entre otras. A ver, ¿cuál podríamos agarrar? Productos, la que está acá. A ver, agarraremos esta. Productos, administración, relaciones.
Administrar relaciones o detección automática. Hay una relación nueva, dice. Cerrar. Cerrar. A ver, veamos qué pasa. ¿Verdad? No las quieres relacionar esta. A ver, otra. Empleados. Seguro por el tipo de data no me está queriendo relacionar estas. Porque hay posibles, pero no me está marcando todas. Una vez más, detección automática. Aquí no hay. Aquí sí no hay ninguna relación. Debe ser tabla única esa. Facturas. Facturas. Clic derecho, administrar relaciones. Detección automática. Ya, en este caso, a ver, veamos esta misma, la que habíamos tocado al inicio, productos. Esa de acá, administrar relaciones. En administrar relaciones ahorita, aquí si ustedes observan, hay conexiones, o se puede conectar con tres tablas, o cuatro tablas diferentes, que son detalle del pedido, que debe estar por acá, aquí al lado. También se puede conectar con, ¿dónde está? Facturas. Aquí debe estar facturas. Con esta de acá también se puede conectar. Con pedidos y desde el pedido también se puede conectar. ¿Dónde está? Ah, a ver, ¿dónde está? Pedidos. Ah, sí, con esta de acá. Entonces se puede conectar con estas cuatro tablas. Pero ¿por qué no me está conectando? En este caso no me está conectando por el tipo de dato. Porque existe forma de conexión, pero la conexión debe ser de esta manera. En este caso. Para que no me lo conecte. Debe ser una conexión así, de uno a muchos. O no, de muchos a muchos debe ser la conexión. Es decir, que existe relación, pero entre tablas puede ser de que, digamos, exista de asterisco a asterisco. Y cuando eso les pase conexiones de asterisco a asterisco, significa conexión de muchos a muchos. Ese tipo de conexiones no se puede hacer. Es decir, es imposible porque no existe una relación directa entre los datos en sí. Ahora, ese es otro tipo de error que puede estar pasando por la siguiente manera. Por ejemplo, en la tabla única, por ejemplo, en esta de productos, por ejemplo, aquí en I de producto, estos son valores únicos, como habíamos dicho, ¿no ve? Son valores únicos, no se repiten. Y me los reconoce Power BI. Pero supongamos que el IP2, el primero, se repite aquí al final. Entonces, al existir este valor repetido, no existe conexión entre tablas, porque van a ser conexiones de varios valores, porque ya me los reconocería así, a esta tabla de acá, igualmente de varios valores. Entonces la conexión es inválida, no va a poder existir esa conexión. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir. ¿Cómo se corregiría? Ir a las tablas y modificar los valores, ¿no? Encontrar valores repetidos, encontrar valores que son más que uno así. En esos casos se podría modificar, pero para modificarlos tendríamos que aplicar el Power Pivot que tenemos acá. Esto de acá. Lo que habíamos visto acá en transformar datos. En inicio, transformar datos. Prácticamente sería hacer lo que hicimos la anterior clase, si ustedes se acuerdan, de modificar los datos, cambiar filas, columnas, una limpieza de datos prácticamente. Y después de eso recién se va a poder conectar. Entonces, por eso es que no me estás reconociendo esa conexión. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, a modo de que ustedes practiquen, porque ya estamos a 10 minutos, no creo que lo podamos hacer eso. Ustedes vayan haciendo la modificación, así de las tablas y vayan viendo las conexiones, van a ver que sí les va a funcionar. Eso les diría, por favor, que ustedes lo vayan haciendo. Luego de esto, habríamos hecho hasta la mitad nomás, no, aún nos falta la mitad de todo esto. La cardinalidad también lo hemos visto ya un poco. Creo que esto sí ya no sabríamos, nos podemos saltar esto de cardinalidad, que es lo que les explicaba, ¿no? Estas uniones que existen entre tablas, cómo interpretarlas. Esto de jerarquías no hemos visto aún todavía. Y DAX el día de hoy yo lo quería ver, pero creo que no nos alcanzó el tiempo. Porque sí, para eso necesitamos, creo, más, toda una clase siempre necesitamos para introducir a DAX. Entonces, creo que estamos a 10 minutos. No sé si tienen alguna consulta de todo lo que hemos avanzado, porque creo que sí, no nos quedaría más tiempo para hacer algo más amplio.
De todo lo que hemos avanzado, si tienen alguna consulta, me la pueden decir. Ya. Si no tienen consultas, entonces yo creo que habríamos concluido aquí la clase. A la próxima vamos a iniciar con la parte netamente casi de DAX. Eh, Esto de DAX sí es un poquito amplio. Mm, no nos va a tomar una clase, nos va a tomar yo creo 2 a 3 clases, a acabar todo DAX. Y con eso ya prácticamente va a ser, eso es lo más importante, hacer los DAX es lo más importante en el Power BI. Es ya prácticamente lo que hablamos de análisis de datos en sí. Eso lo vamos a ver, pero como les dije, la clase que viene. Así que en la próxima clase, por favor, les voy a pedir que ya descarguen los laboratorios de las demás clases, de todas las clases, de la 4 a la 6 vayan descargando. Incluyendo esta, ¿no? Que la que hemos avanzado en esta ocasión, igualmente la vayan descargando si no la tenían. Así que vayan, así vamos a agilizar un poco el tiempo y nos va a ser un poquito más productivo en esa parte. Mm, Power, Power Query en sí, aquí lo llamamos Power Query acá. En el Excel es el Power Pivot, ¿no? Bueno, es lo mismo en sí, pero el nombre cambia acá. El Power Query es bueno, es prácticamente para hacer limpieza y manipulación de datos. Eso es. Más que todo, quédate con limpieza. En cualquier base de datos nunca puedes trabajar de entrada con los datos que te den. Siempre tienes que hacer una limpieza de los datos. Ahora esa limpieza es prácticamente encontrar valores que sean sucios, ¿no? Que es, digamos, que no correspondan, que tengas que modificar los datos, el tipo de dato, todo eso. Puedes hacerlo acá, que es mejor que lo hagas acá, en Power Query, y luego en Power Pivot solo utilizas la copia, ¿no? Lo que se está copiando. Porque si utilizas todo en Power BI, netamente las correcciones, todo eso, ya no vas a tener una fuente de donde volver en el tiempo. ¿Ya? Es decir, si haces una modificación, esa modificación se queda eternamente. En cambio, en Power Query se puede volver a estados anteriores. Más que todo para eso. Es decir, sí o sí lo vas a utilizar, no es que no se utilice. Sí o sí se utiliza.